Amigos de Canal 8, muy buenas noches. Estamos dando comienzo a una nueva entrega de edición ilimitada, en este caso correspondiente al lunes 31 de octubre del año 2022. Noche gélida en la ciudad de Rivera. La verdad que nos ha sorprendido muchísimo la brusca baja de temperatura que empezó a producirse en la tarde de ayer, en la tardecita de ayer, cuando veníamos de varios días con una temperatura sumamente agradable y temperatura elevada. Pero hoy realmente un día soleado, pero sumamente frío. Vamos a contarle, como de costumbre, de qué va nuestro programa en la jornada de hoy. Ya inmediatamente después de la primera pausa comercial vamos a estar emitiendo una nota que grabáramos hace algunos días en el Aeroclub de Libramento, el AERLIB, que se prepara para su 27º Encuentro Internacional de Aeromodelismo. Evento este que, por razones obvias, durante los últimos 2 años no se pudo llevar a cabo, pero que ahora vuelve con toda su fuerza. Estuvimos dialogando con uno de sus principales dirigentes que nos va a estar contando precisamente de este evento que se estará llevando a cabo allí en este lugar el próximo fin de semana, sábado y domingo, en el AERLIB de Santana del Livramento. En el segundo bloque vamos a estar recibiendo aquí en estudios una vez más al periodista brasileño Edi Selgarte, con quien vamos a estar tratando de desmenuzar el resultado de la elección de la víspera en el vecino país que determinara la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, que por tercera vez será presidente del vecino país. ¿Cuáles serán las consecuencias en lo inmediato? ¿Cuál será la gobernabilidad que podrá tener y de quién dependerá precisamente Lula para poder gobernar con cierta tranquilidad? Y finalmente, en el último bloque, vamos a estar emitiendo una sesión de Zoom que tuviéramos en la tarde de hoy con el economista Hugo Bay, integrante del Instituto Cuesta Duarte, dependiente del PIT-CNT. Con él vamos a estar hablando de la reforma del sistema de las pasividades, o mal llamada reforma de la seguridad social, porque como lo hemos dialogado con varios interlocutores, de seguridad social habla muy poco, o nada mejor dicho. Se trata meramente de una reforma del sistema de pasividades. Pero esa nota sumamente jugosa con el economista Hugo Bay. Todo eso enseguida después de los compromisos comerciales que ya comienzan. No se vayan. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tia. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319.
WhatsApp 099-123-158. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. En la entrada misma de la ciudad, en la principal entrada de Barrio Vicio, está Semáforo Automóviles. Contamos con unidades nuevas y usadas para todas las preferencias: compras, venta, permuta y alquiler de vehículos. Venga y consulte sin compromiso. Ciertamente acordaremos un negocio a su medida. Lo esperamos en Guido Machado Brum, esquina Ernesto P. Sosa. Semáforo Automóviles. Su próximo automóvil o camioneta ya lo espera aquí. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. Bueno, y ahora estamos en el Airlift, Aeroclub de Libramento, un lugar muy histórico, y estamos con uno de los principales dirigentes de este club, asociación civil, no sé cómo llamarlo, como es la personería jurídica acá en Brasil, pero le damos la bienvenida entonces a Julio, uno de los principales. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por recibirnos. Muy bien, buenas tardes. Sí, contentos nosotros de recibirte y hacer esta nota con nosotros. El Aeroclub de Libramento tiene una historia muy interesante, muy importante, digamos así. Este mes justamente, en octubre, cumplió 83 años. Fue fundada en 1939 por la Varig. Fue el primer aeropuerto de Libramento. Y tiene una historia muy rica porque hoy en día es un área prácticamente dedicada al deporte de aeromodelismo, pero ya fue muy importante en épocas pasadas, digamos así, que
en 50, 60 años atrás, 40, 50, 60 años atrás, era sumamente importante. Los caminos de campaña son los mismos de antiguamente, solo que no existían las camionetas que existen hoy en día. Entonces los fazenderos, los estancieros, todos ellos tenían sus pequeñas aeronaves, lo que comúnmente llamamos de tecotecos, ¿no? Claro. Y para su comunicación, remedios para familiares que pasaban meses que no podían salir de estancias, llevaban, traían gente para consultas médicas, señoras que tenían que ganar familia, tener bebés, cosas. Entonces este aeroclub era muy, muy importante. Fue declarado 2 veces entidad de utilidad pública. Claro, en ese momento no era un aeroclub, era un aeropuerto directamente también. Claro, ¿no? como si Funcionaba fuera como un aeropuerto. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, esta sala grande aquí, era el salón de embarque, digamos así, ¿no? Para la época era muy, muy interesante, muy importante. Y hasta el día de hoy, esta historia es muy rica. Si llevamos en cuenta que en los primordios de la aviación aquí éramos uno de los primeros aeropuertos del interior del estado de Río Grande do Sul. Bueno, con el pasar de los años fue, digamos, disminuyendo esa actividad aeronáutica, y durante un tiempo funcionó aquí el Club Santanense de Caza y Tiro, y bueno, pero se consiguió revivir esta historia linda a través del aeromodelismo. Somos pioneros en el estado en aeromodelismo, y fue, digamos así, un gran amigo nuestro que hoy en día hace parte de la directoría, fundador de la Airliv, y vive en Santa Catarina, en Peña, pero él viene seguidamente aquí, o siempre estamos por videoconferencia, porque conversando, y él se mantiene en día y pidiendo que el aeromodelismo se mantenga y no termine. Y un aeromodelista muy reconocido, incluso padre de un aeromodelista que ha ganado títulos importantes, ¿no? Sí, William Moy, hijo de Wilson Moy, fue el primer campeón gaúcho de campeonatos de aeromodelismo. Después bicampeón, tricampeón y campeón suramericano, campeón brasilero, que representó al Brasil en 2 mundiales, ¿no? En Argentina y en Portugal. William probablemente, hoy ya tiene sus casi 40 años, probablemente esté ahora aquí también, porque la Asociación de Aeromodelistas este año cumple 30 años de fundación, y de los fundadores puedo decir con todo orgullo que soy el último que va quedando en la ciudad. Los otros, algunos migraron, se fueron, como el propio Moy. Tenemos departamento jurídico montado, la documentación es totalmente en día, en orden, pero hoy en día es dedicado 100% al aeromodelismo. Claro. Julio, este aeroclub y este espacio, en su momento yo tuve oportunidad de venir muchas veces por razones afectivas. La gente suele confundir, porque cuando viene por la ruta, digamos que para llegar a este lugar tenemos que venir por la carretera que va hacia Cuaraí. Sí, la BR-293. Ahí está, por la BR-293 se suele confundir, porque cuando se habla de aeroclub la gente ve los carteles que dicen aeropuerto y no tiene nada que ver. No. Quien quiera venir a conocer este lugar, ahora en este evento, que ya vamos a hablar sobre el mismo, no debe guiarse por esas placas. ¿Cómo se llega a la Airliv? Ahora tenemos un punto de referencia muy, muy importante, porque en esa rotonda, digamos así, a que te referís de aeropuerto, es a donde está un poco antes del Cuarentenario, que es un poco antes de nuestra entrada, doblando a la izquierda, quien viene del centro, de Rivera y Libramento. Está ¿cómo se llama? O Sitio da Terra, que es un local nuevo con poco tiempo de instalado allí. Es un punto de referencia. Ahí, doblando a la izquierda,
se iría al antiguo aeropuerto de los Galpões. Que ya no existe más. Está en ruinas, existe, pero está en ruinas. Pero no tiene actividad tampoco. No, ninguna. Está, como te digo, en ruinas. Yo no entiendo por qué todavía se mantiene las placas, esa placa, porque tienen a confundir. Sí. Nuestro aeroclub sería siguiendo de ahí, del sitio de tierra, unos 500 metros. Hay una placa muy grande que es de la reserva del Ibirapuitá. Es que hay una placa muy grande blanca que tiene el dibujo de un zorro y dice que preserve a fauna, todo eso, y está ese zorro. Ahí son unos 500 metros adelante de ese lugar, del sitio de tierra, está esa placa, y pocos metros ya está el pequeño trébol, no es así, digamos, no es una rotonda de nada, a donde se entra a la derecha. Viniendo del centro se entra hacia la derecha. Sí. Y ahí tenemos un camino de tierra que debe tener alrededor de un kilómetro más o menos hasta la sede aquí. Julio, vamos a hablar directamente sobre este evento que se va a estar desarrollando el domingo. Sábado y domingo, 5 y 6. 5 y 6 de noviembre. Festival regional y encuentro internacional. Encuentro internacional de aeromodelismo, que está en su edición número 27. Durante 2 años, claro, no pudimos hacerlo, el 20 y el 21, y ahora está volviendo con toda su magnitud, digamos así, porque hay una expectativa muy grande, tanto en Río Grande do Sul como en el Uruguay. Viene mucha gente del Uruguay. Nosotros tenemos ya gente con lugares reservados en hoteles aquí, y el área de camping pronta para recibirlos. Tenemos 2 cuartos de huésped aquí que ya están reservados para familias que tienen niños. Y bueno, y viene gente confirmada de Montevideo, mucha gente, de Nueva Palmira, de Paysandú, de Florida, de Salto, Tacuarembó. Eso estoy refiriendo, espero no haberme olvidado de nadie, del Uruguay, y de Flores me parece que también. Y de Río Grande do Sul tenemos gente de Estancia Velha, Porto Alegre, Uruguayana, Alegrete, Rosario, Bagé, Santa María, San Cepé. Son garantidos, ya confirmados que vienen, ¿no? Alvorada, de Alvorada viene un equipo muy bueno, un equipo con unos cuantos practicantes y con aviones muy, pero muy lindos, equipo Zezo de aeromodelismo. Esos son, digamos, frecuentes de siempre. Entonces, cuando se habla de aeromodelismo y la gente que es absolutamente neófita en este tema, que no conoce, se imagina, bueno, son juguetitos de aviones con control remoto, ¿no es verdad? Sí. Poca gente tiene real conocimiento de lo que es el aeromodelismo y a los niveles que se ha llegado, y todo eso se va a ver en este festival acá. Por ejemplo, ¿qué se va a ver, Julio? Aviones en escala, aviones a reacción, los que llamamos jatos aquí. Son aviones que pueden alcanzar fácilmente los 300, 350 kilómetros por hora en control remoto. Y con un buen porte, ¿no? Son exactamente a escala de los verdaderos. Acá vamos a tener aviones caza, aviones los denominados Jumbo, ¿no? Esperamos que venga, porque hay un Boeing 737, 727, no me acuerdo, que estaba confirmado para venir en el 2020. Y como no salió, ese es de un equipo argentino, que parece que ahora vienen también equipos argentinos. El taller del Tata se llama. Y cuando lo escuchás carretear o despegar, realmente el ruido que hace es el ruido de un avión real, propulsión, ¿no? Sí. Y cuando pasan en un vuelo rasante aquí en la pista, porque nosotros tenemos una pista aquí que es de asfalto, una pista corta, pero que es propia para aeromodelismo, ¿no? Para aeromodelos. Cuando él pasa en un rasante, ya sea un avión de cortina de humo o de reacción, el ruido es ensordecedor, ¿no? Claro. Es muy, muy potente, muy fuerte. Son motores que alcanzan fácilmente los 600 grados de temperatura en las turbinas, y tienen toda una preparación de calentamiento de motores, después el resfriamiento cuando aterrizan. Son aviones muy buenos, helicópteros, tenemos hidroaviones que bajan aquí en nuestro pequeño lago. Son
son realmente cosas que quien no conoce se admira mucho, ¿no? Y para pilotarlo se precisa una experiencia son pilotos. Sí, los que van a venir acá, ahora que hablaste de vuelos rasantes, la gente no debe preocuparse por eso, porque realmente los que vuelan ese tipo de aeronaves son gente muy experiente y el público no corre. No, inclusive cuando montamos los boxes allí al lado de la pista, se pone una separación a donde los que hacen maniobras acrobáticas, todo eso ahí, no les permitimos que vuelan para el lado del público, ni sobre la sede, aquí donde esto queda un mar de gente aquí, de los que vienen a acampar, de los frecuentadores. Entonces, siempre se vuela hacia afuera, ¿no? Claro. Para evitar cualquier incidente que pueda acontecer. Gracias a Dios, hasta ahora nunca pasó nada de eso. Claro. Julio, otra cosa que vemos acá que llama muchísimo la atención es el cuidado que tienen ustedes con la naturaleza y con la fauna y flora que tenemos, porque tú bien dijiste al pasar que estamos en el comienzo de lo que es la reserva ecológica de Ibirapuitá. Y acá se ven en plena, ¿no? Sí. Y aquí se ven especies muy lindas, sobre todo al atardecer. Infelizmente no vamos a poder filmarlo porque no vamos a poder quedarnos, pero acá se ven especies a la tardecita de todo tipo, de aves y incluso de animales que disfrutan el pequeño lago que tienen ustedes acá también. Sí, te puedo decir así, no sé si reparaste, te fijaste que aquí nosotros no tenemos monte, claro. No hay mato, como se dice aquí, son campos prácticamente abiertos. Esta pista, la principal, tiene 800 metros y vos no ves nada alrededor de cosas, lejos están las cosas. Y es una característica de esta región. La fauna y la flora es rica, mucho más la fauna que la flora. Entonces aquí tenemos las ñandús, tenemos liebres, nutrias, bueno, de aves es impresionante. Bueno, también tenemos ciervos. Esos ciervitos camperos aparecen mucho aquí. Tenemos gallinetas, perdigones, perdices. Es impresionante lo que hay aquí. La fauna es muy rica. Y aquí dentro de la sede mismo tenemos las lechuzas que se llaman aquí corullas buraqueras, ¿no? Que tienen sus nidos aquí al lado. Preservamos mucho eso y aquí no permitimos ni la caza ni la pesca aquí que tenemos. Ya tenemos una nutria, fíjate ya. A ver si la cámara logra tomarla con esta cámara. Pero ya lo tomamos con otra cámara. Además acá me mostrabas placas de hasta una familia de zorrillos que sí, que son cuidados muchísimo porque viven dentro de la casa aquí prácticamente. Y nunca tuvieron ningún inconveniente con ellos de que pudiera atacar a alguna de las personas que están acá, ¿verdad? No atacan ni nada. Y cuando acampamos aquí, que a veces cuando la temperatura permite, dormimos aquí en trailer, en carpa, aquí afuera, y se pasean, los vemos de noche aquí, nunca nos agredieron, nunca tuvimos problema con ningún tipo de animal aquí. Claro, y bueno, las bandadas de ñandúes que se ve constantemente también. Hasta tenemos acá en chajás también vienen al fin de la tarde. Y bueno, una infinidad de patos también que se los ve incluso hay una pata que se ha alojado en el árbol que tenemos aquí detrás y que a menudo se le puede ver bajar con sus pichones de ahí. Julio, bueno, decime una cosa, vamos a ver, además de eso, la gente que venga a disfrutar del aeromodelismo, algunas personas que ya lo conozcan, otros que quieran venir a enterarse de qué se trata, va a poder de pasar el día, disfrutar una buena cantina. ¿Qué va a poder ver la gente o degustar la gente que esté por Nosotros allá? montamos específicamente para estas épocas de festival, siempre montamos el bar, la lanchería aquí y el restaurante. Entonces aquí durante todo el día las personas van a tener alimentación, van a poder adquirir empanadas, panchos, sándwiches y choripán con varios, además del almuerzo y la cena que fornecemos también aquí, ofrecemos. La cena siempre es muy apreciada, principalmente
por los aeromodelistas que no precisan deslocarse de aquí para el centro, para ir a una churrasquería, una parrillada, porque aquí tienen todo, en variedad de carnes, ensaladas, y entonces eso no hay problema ninguno. Claro. Las personas que vienen van a poder quedar las horas que quieran y tienen alimentación. Lo que realmente asombra muchísimo, y eso conviene decirlo, ya te lo he dicho en privado muchas veces, pero es bueno que se diga en público también, asombra realmente ver que con pocas personas como son las que componen este club, el esmero que se tiene como para mantenerlo en inmejorables condiciones. Infelizmente nosotros estamos llegando en un momento en el que ustedes todavía están en preparativos. Estamos grabando esto cuando aún falta una semana y un día para el comienzo, o sea, está todo todavía por hacerse, pero mismo así uno puede disfrutar de un espacio al aire libre muy lindo y que uno percibe realmente el cuidado. Una lástima que nuestro programa siguiente ya va a salir después que haya culminado el evento, pero seguramente andaremos por acá para hacer alguna filmación. Claro. y presentar en el próximo programa. Sí, eso realmente te iba a decir. Va a valer la pena venir acá y filmar con todo esto en pleno funcionamiento para después mostrar a la gente. Los que no pudieron venir se van a informar para el próximo año. Se lo agende para siempre va a ser, porque lo hacemos siempre en el inicio de noviembre. Aprovechamos el feriado de 2 de noviembre. Como este año, el 2 de noviembre es en el medio de la semana, lo hacemos la semana siguiente. Claro. Pero tenemos mucha gente confirmada ya a partir de martes o miércoles ya llegando para hoteles o para acampar aquí. Inclusive ya tenemos un matrimonio de Montevideo que vienen con su casa rodante, digamos así, que están en Rivera. Y no sé si mañana o el lunes ya estarán por acá. Esto está siendo filmado en la tarde del viernes, sí. Y esta familia está desde el martes o miércoles acá en la frontera, ¿no? Ah, sí. Y es una familia que cuando termina el evento después quedan solitos acá acampados por otros 10, 12 días. Eso ya dice muchísimo entonces. Julio, bueno, me queda desearte y desearles a ustedes, a la familia de Airliv, un rotundo éxito, se lo tienen merecido realmente, y sin duda vamos a estar por acá. Claro, para disfrutar. Agradezco mucho. Y otra cosa que te iba a decir, mucha gente, principalmente todos esos participantes, vienen porque el aeromodelismo es lo que nosotros nos dedicamos 100% del evento, es aeromodelismo. Entonces vienen con sus máquinas grandes, chicas, a reacción, ¿no? Y vuelan a la hora que quieran, como quieran, vuelas libres, 4, 5, 10 al mismo tiempo volando, y no hay impedimento ninguno. No, tenemos amigos que vienen en sus aviones particulares, vienen, por eso que la pista grande ya está siendo preparada, pero los dejan quietitos, claro, porque el evento es de aeromodelismo. Algún otro amigo que tenga paramotor que viene, hace un vuelo, pero eso no interfiere en lo que es la finalidad del evento, que es aeromodelismo, el control. Mucho éxito. Muchas gracias y esperamos a todos. Sin duda. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tia. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro.
Tu não vai te arrepender. APP Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. APP Postos Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ohana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ohana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana do Livramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masas, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Hugon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. En la entrada misma de la ciudad, en la principal entrada de Barrio Vicio, está Semáforo Automóviles. Contamos con unidades nuevas y usadas para todas las preferencias: compras, venta, permuta y alquiler de vehículos. Venga y consulte sin compromiso. Ciertamente acordaremos un negocio a su medida. Lo esperamos en Guido Machado Brum, esquina Ernesto P. Sosa. Semáforo Automóviles. Su próximo automóvil o camioneta ya lo espera aquí. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. Vámonos. Bien, amigos, luego de haber visto en el bloque anterior la promoción de lo que será este magnífico evento de aeromodelismo allí en la ciudad de Livramento,
como lo prometimos en el primer bloque, estamos aquí en vivo con la presencia de un amigo, Edis Elgarte, periodista del diario Platea y además asesor de imprensa de la Cámara de Vereadores de Santana del Livramento, con quien vamos a intentar entender un poco y desmenuzar lo que fue el balotaje, la segunda vuelta electoral de la víspera en el vecino país Brasil. Edis, un gusto recibirte una vez más. Muchas gracias por venir. Mais uma vez, o prazer é meu poder estar participando aqui do Edición Ilimitada con Juan. Edis, una vez más, las empresas medidoras de opinión pública le erraron feo, ¿no? Porque es verdad que todas coincidieron en decir que quien iba a ser el futuro presidente sería Lula, pero ninguna de ellas mencionó la posibilidad siquiera de que fuera a haber un margen tan estrecho como finalmente que se dio, que décima más, décimo menos, anduvo en el torno del 2% nada más, ¿no? Exatamente, fechou em 50,9% para o presidente eleito, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e 49,1% para Jair Bolsonaro, quer dizer, não chegou a 2 pontos percentuais, mas já se tinha essa perspectiva. No primeiro turno, o Lula ganhou o primeiro turno, vamos dizer assim, com 48,3%, enquanto que Bolsonaro alcançou 43,2%. Né? E até eu recordo que falávamos na oportunidade anterior, ao fazer essa análise, a gente lembrava que o Bolsonaro precisaria fazer 4 em cada 5 votos, claro, né, para poder empatar e ainda tentar retirar alguns votos já consagrados por Lula, que precisaria 1,5 ponto mais crescer para chegar a 50%. E o fato é que eu atribuo muito a qualidade, né, a visão estratégica da campanha de Bolsonaro, que conseguiu, sim, focando principalmente no eleitor do Nordeste brasileiro, dos estados do Nordeste, e nisso aí conseguiu reverter. Recuperou muitíssimo, mudou o linguajar, mudou a forma de tratar, e conseguiu lá no Nordeste sim buscar, né, esses votos que tinham sido majoritariamente para o Lula no primeiro turno. Sí, exacto. Según Bolsonaro, dice que perdió esta elección, que él la consideraba efectivamente ganada, a pesar de lo que decían todas las empresas medidoras de opinión pública. Pierde esta elección porque no logró captar todos los votos que pretendía en São Paulo y en Minas Gerais, a pesar de que São Paulo... Ele ganhou em São Paulo, mas realmente isso é um fato. A expectativa que se tinha é que São Paulo desse uma votação, uma margem maior para ele, para poder contrapor os votos que o Lula tinha no resto do país. E Minas Gerais levou um contrapedal na última hora, né? Claro. Levou um contra-ataque que o candidato dele acabou não conseguindo, né, toda o que se esperava. Então, Minas Gerais, principalmente mais que São Paulo, foi o responsável pela derrota dele. A diferença foi de 2 milhões de votos, né, num universo de 125, quase milhões de votos válidos, né? Sí, realmente muy exigua esa diferencia, muy exigua. Si uno lo analiza fríamente, más allá de preferencias, de simpatías o como se les quiera llamar, uno tiene que admitir realmente que el último tramo de la campaña de Bolsonaro fue mucho más efectiva que la de Lula. Sí, con certeza. Y eso quedó demostrado precisamente en los números. Edis, a tu entender, ¿cómo queda parado el Partido de los Trabajadores, el PT, habida cuenta que
evidentemente Lula logró captar mucho más simpatía que el propio PT, que se ve reducido a una expresión mínima praticamente, ¿no? O PT perdeu muito, acho que ficou com 5 estados apenas, né? E contando os estados em que candidatos do partido do vice Geraldo Alckmin, que é o PSB, também ganharam. Então, contabilizando todos, o PT e o partido, a base, os dois partidos que integraram a chapa vencedora, no caso a chapa Lula-Alckmin, ganharam 5 estados. Sim, né? Certo. Os demais foram partidos, na verdade, a maioria que apoia Bolsonaro. O próprio Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado, ficou formado por uma base majoritariamente de apoio a Bolsonaro. O presidente Lula, a partir do momento que assumir, vai ter que negociar, vai ter que conversar muito com o Congresso, e no Brasil a gente chama do Centrão, né, que é um grande grupo formado por partidos de centro-direita e centro-esquerda, principalmente, mas aí se inclui até partidos de direita, né? Que son los que en realidad comandan la política en Brasil desde siempre, com ¿no? certeza, com certeza. E foi assim com Bolsonaro. Exato. Pelo menos na segunda metade do governo Bolsonaro, ele tentou resistir a essa negociação com o Centrão, mas percebeu que não tinha como, ele precisava disso e acabou sucumbindo, acabou sim, isso até custou um pouco para ele como imagem política. Ele precisou negociar y acceder ahí a sí, exigencias. Había que recordar precisamente el discurso de Bolsonaro de hace un tiempo atrás, siendo muy crítico del Centrão. Exacto. Y bueno, finalmente tuvo que no solo negociar, sino que sucumbir a las exigencias del Centrão. Teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo de la debacle que ha sido, así lo considero yo, y creo que es incontestable, del PT, sobre todo en la elección de hace un mes, ¿con quién te parece que sería más viable que el futuro presidente Lula pudiera llegar a negociar como para tener una cierta gobernabilidad? Habida cuenta que los números indican con mucha claridad que no va a tener ni por asomo una mayoría y que como si fuera poco, tampoco los gobernadores del estado, de estados le van a hacer la vida fácil. Bom, os governadores precisam dialogar com a União, porque a maioria dos programas são federais e precisam ter esse trânsito para conseguir captar alguma coisa, inclusive para renegociação de dívida. A dívida interna dos estados com a União é bem considerável. Tem estados que, se tentassem de alguma maneira zerar sua dívida, quebrariam, não teria como pagar a dívida e seguir mantendo os serviços, né? Minas Gerais é um exemplo, o Rio Grande do Sul já negociou nessa primeira fase do governo Bolsonaro. O Rio Grande do Sul conseguiu fazer uma negociação, porque antes vinha pagando muito, um valor muito alto, vários milhões do orçamento anual eram destinados ao pagamento da dívida. Nem pagamento, amortização da dívida. A dívida continuava. E se conseguiu uma renegociação a partir, inclusive, da posse do presidente Bolsonaro, né? E agora com o governador reeleito, né? Esse governador que foi reeleito agora, que é o Eduardo Leite, ele conseguiu, enfim, zerar, digamos assim, estagnar o pagamento da dívida e converter em compensações, né? E é o que permitiu a ele, por exemplo, colocar em dia salários que estavam atrasados, vocês lembram disso? Bom, e isso acontece com vários outros estados, então os governadores precisam, de alguma maneira, conversar com a União, e o Lula, isso eu acho que é uma característica dele, é um negociador, ele tem essa habilidade. De imediato já tem do seu lado grande parte do MDB, né? Até não se acreditava muito na possibilidade que o partido acompanhasse a decisão da Simone Tebet, mas agora ela já está, inclusive,
na condição de assumir, ministra, sim, né? De assumir um ministério. Ministério de Educação e Cultura, não? Exatamente. Não, de educação, seria de cultura, porque de educação sim, é o Haddad. Fernando Haddad, esse nome, o próprio Lula já anunciou, que foi candidato do PT derrotado ao governo de São Paulo, mas já foi ministro da Educação e foi o responsável pelas criações de universidades, tipo a Unipampa, que a gente tem aqui na região de Livramento. Es que todavía me cuesta asumir que não existe mais o MEC. O Ministério da Educação e Cultura, isso. Claro. O Lula, inclusive, agora anunciou mais dois ministérios, um deles específico para tratar das causas dos povos originários, né? Especificamente para tratar a questão do indígena. Essa é uma característica dos governos do Lula de atentar para as causas, para as questões das minorias, né? Já não é novidade isso. Claro. E até também não é novidade ele ter anunciado isso num primeiro momento. Mas aí, com base nisso, ele já começa a trazer o MDB para perto, o Progressista, que é um partido de direita que esteve ao lado, na eleição, esteve ao lado do Bolsonaro. É um partido que é de negociar, pode negociar. O PTB, que se esperava, que também sempre está, digamos, onde está o governo, né? Se há governo, está junto, não é? Mas o PTB hoje é um partido... Apesar da figura do padre... Sim, e do próprio Roberto Jefferson, né? Mas o PTB hoje é um partido, eu acredito que em extinção. Eu acho que não é um partido que vai conseguir se manter ativo muito tempo. Sim, e um partido histórico, não? Porque tem muitos anos. Que na verdade se perdeu na sua ideologia a partir do estabelecimento da redemocratização, vamos dizer assim, no Brasil, a partir do fim daquele período de exceção da ditadura militar, lá em 88, 89, quando houve anistia, o próprio Brizola, por exemplo, voltou para o Brasil, e o Brizola, como trabalhista, era oriundo do PTB, e quando voltou para o Brasil, encontrou o PTB ligado aos militares, à Arena, aliado com eles, comandado pela Ivete Vargas, que era a filha do Getúlio Vargas, né? E o Lula foi quando ele criou, o Brizola criou o PDT, né? Propugnando o que ele chamou de socialismo moreno. Exato. Então o PTB, de lá para cá, ele já vem, ele está sempre se mantendo na corda bamba, ideologicamente, principalmente programaticamente. Era o partido que está no governo, o PTB se dizia apoiador por interesse nacional, mas estava sempre com cargos, né? E eu acredito que isso não vai acontecer. Então esse é um nicho de mercado. Exatamente, é um nicho de mercado ali que se abre, que pode entrar, eu acredito principalmente no Progressistas, né? Que é um partido que não conseguiu uma expressão muito grande esse ano nas eleições a nível nacional, tanto no nacional quanto nos estados, né? ¿Vos ves la posibilidad, Edis, de que, habida cuenta justamente de la magra votación que ha tenido el PT y del pasado, que bueno, pues, ha golpeado muchísimo aquellos votantes históricos del PT, que se han sentido tremendamente defraudados, tal vez no por la figura de Lula ni por la figura de Dilma, sino con el partido propiamente dicho? ¿Te parece viable que Lula se transforme en líder de un espacio más amplio que trascienda lo meramente electoral? É bem possível, exatamente por isso que está dizendo. A esquerda em si, o espectro de esquerda, que estava bastante concentrado no PT, se expandiu. Né? Mas os partidos tradicionais, incluindo o PT, perderam espaço. Claro. O Brasil hoje tem 34 partidos políticos. Se estabeleceu um limitador legal, que eles chamam de cláusula de barreira, que mede o tamanho do partido e os direitos de participação desses partidos
pela média eleitoral, pelo número de votos que a legenda consegue somar. Então teve partidos, por exemplo, como o Novo, que surgiu, né, com o Amoedo, surgiu com uma força bastante grande e não conseguiu atingir a cláusula de barreira, e hoje se diminuiu e acredito que a tendência também seja desaparecer. Mas, em compensação, surgiu, por exemplo, da fusão do Democratas com o PSL, que foi o partido pelo qual se elegeu no primeiro mandato o Bolsonaro. Só dessa fusão são 200 e tantos, quase 200, 180 e poucos deputados. Claro. Somou. Então, o União Brasil, apesar de ser um nome pouco conhecido, é um dos maiores partidos hoje, não em número de filiados, mas em número de integrantes no Congresso Nacional. E conseguiu fazer, se não me engano, 5 governadores. Claro, um número é um enorme, partido enorme, que realmente tem uma expressão bem significativa. Tanto que a gente vê assim, o PT, o PSB juntos fizeram 5 e o União, a mesma coisa. O partido do presidente Bolsonaro, em compensação, elegeu 3 governadores. Claro. O Progressista, que é um partido tradicionalíssimo, que já mudou de nome diversas vezes, mas ele começou lá atrás como Arena, quando era bipartida. Na saída da ditadura. No final da ditadura, aí virou PDS, virou PPB, foi trocando é de nome acordarse até de virar, virou PPS, não, PPD, PPR, e agora, por último, PP, Partido Progressista. E inclusive está trocando de nome de novo, está tirando o termo partido, porque na avaliação deles o nome partido já tem uma imagem muito negativa perante o eleitor, a sociedade em geral, que associa com política, então dá uma rejeição. Então eles estão mudando o nome, como outros já fizeram, vai ficar apenas Progressistas. Claro. Como houve, por exemplo, eu não vou recordar assim, mas que hoje tu tens o partido Avante, tem o partido Podemos, não tem mais o termo, e o Podemos era o antigo PPS. Eso está sucediendo en varios lugares. Tal vez Uruguay es una excepción a la regla, sí, porque en Argentina también está sucediendo lo mismo. El término partido como que está siendo dejado de lado por esa connotación negativa que tiene en la sociedad. Edis, el último tramo del periodo electoral fue realmente lamentable en cuestión de nivel de agresividad que hubo en la sociedad, pero también entre los propios candidatos. Los debates fueron, creo que no caben dos opiniones al decir que dos candidatos que pugnaban por hacerse de la presidencia de la República del país más grande de América, creo que la gente no merecía ver aquel espectáculo dantesco que se vio. Y eso, por supuesto, terminó permeando en la sociedad, que ha llegado a un grado de polarización y de iracundia muy grave. ¿Te parece que, teniendo en cuenta esto que ha sucedido, incluso con ataques con armas en los días previos a las elecciones, hoy me enteré que pasado justamente la elección, un simpatizante del actual presidente hirió de muerte a una persona y mejor dicho, mató a una persona e hirió gravemente a otras 4 personas más? ¿Te parece que será sencillo pacificar al país en estas condiciones? Não vai ser fácil, com certeza, e eu, inclusive, ontem, na minha participação, ao fazer uma avaliação no final da eleição, eu disse, né, mais do que uma atribuição dos eleitos, de tentar pacificar o país, é uma atribuição da própria cidadania. Cada um vai ter que pensar, raciocinar e se conscientizar de que não vai mudar o resultado, não vai mudar quem está no comando do país porque ele não aceita. Ele pode fazer uma oposição
dentro das suas ideias. E dentro da legalidade. Totalmente dentro da legalidade. Agora nós temos, nesse momento, estamos tendo bloqueios de vias, nas rodovias, principais rodovias do país, por grupos de caminhoneiros. Não são exatamente uma representação de classe. Né? Sim, os sindicatos se han desmarcado. Já disseram que não é responsabilidade deles, mas tem caminhoneiros, tem muitos produtores rurais, né? O pessoal do agronegócio, que era majoritariamente apoiador do Bolsonaro e continua. Hoje eu vi uma manifestação dizendo: nós queremos apenas mostrar nossa indignação e mostrar a nossa revolta com esse resultado. Ok, é um direito. Mas daí a bloquear ruas, bloquear avenidas, aí tu já está interferindo sem uma pauta de reivindicações plausível e principalmente uma pauta concreta. Estão contra, não aceitam, não gostaram, estão contra esses números, né? E o resultado da eleição. Mas o que querem? Claro. Que digam, não, queremos a recontagem dos votos. Não existe. Lo que veía, muito etérea, muito... Yo lo que veía esta mañana en algunas redes sociales, declaraciones de algunos que se identificaban como camioneros, a pesar de que después los sindicatos se desmarcaron de los mismos. El propio Sorão, que es el principal dirigente de los camioneros, se desmarcó totalmente, pero esa persona que veía en las redes sociales, lejos de manifestar un argumento plausible, lo único que se limitaba era decir que no estaban dispuestos a permitir el ingreso del comunismo a Brasil y que exigían la intervención militar. Exactamente. Por un lado me quedo tranquilo por el hecho de que el vicepresidente Mourão ya ha dado señales de aceptación del resultado, ha hecho contactos con Alckmin, el futuro vicepresidente, como para iniciar una transición. La actitud del actual presidente Bolsonaro, posponiendo una declaración luego de lo que fue el acto eleccionario, ¿te parece una actitud madura y que contribuya precisamente estará meditando qué responder? O problema do Bolsonaro sempre foi a comunicação, porque teve muita coisa boa no governo Bolsonaro, como tem em todos, tem coisas ruins e coisas boas. Houve coisas boas que não foram bem vendidas para a população, exatamente porque não havia essa facilidade do Bolsonaro de transmitir essa. Mesmo assim, o fato dele estar calado, estar quieto, não nos impede de ler as mensagens subliminares, né? Ele trabalhou normalmente hoje no Palácio do Planalto, teve reuniões com o próprio Mourão, teve reuniões com o ministro-chefe da Casa Civil, teve reuniões com o presidente do Senado e de alguns outros partidos, e aí depois disso houve essa manifestação, por exemplo, do vice-presidente Mourão, convidando o Geraldo Alckmin, eleito, a visitar o Palácio Jaburu, que vai ser a residência oficial e a sede da vice-presidência, para que ele fosse conhecer, já tomar ciência. Houve um gesto de aproximação, né? E de anuência, de concordância com o resultado das eleições. Passado isso, o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro fez uma manifestação pública, chamou a imprensa e disse, e entrou em contato, inclusive, com a assessoria do presidente Lula e se disponibilizando, inclusive, para ser o interlocutor nesse processo de transição do governo, né, entre os dois governos. Ele não faria isso, acredito eu, sem ter a anuência do presidente. Então,
Até porque, se o presidente não gostar dessa atitude dele, pode dar um canetaço e ele amanhã está na rua. Como já é hecho em outros casos, não? Como já é então, hecho em outros casos. Eu acredito que é só uma questão de tempo, aí passando esse primeiro momento, e as coisas vão começar desinchar a cabeça. Exatamente. Eu acho que é por aí. Elis, por último, a partir del 1 de enero, Bolsonaro dejará la presidencia y por consiguiente perderá el fuero parlamentario o los fueros privilegiados, como dicen ustedes ahí. Se está mencionando mucho, hoy estaba leyendo en algunos portales internacionales de noticias, concretamente en CNN, en BBC, y además de los portales propios brasileños, que son varias las causas judiciales que podría llegar a enfrentar el presidente. ¿Cómo ves esa posibilidad, conociendo internamente lo que es el Poder Judicial en Brasil y antecedentes que ha habido? Apesar que a nossa Suprema Corte esteja hoje avocando, porque historicamente a justiça se manifesta mediante uma provocação, né? Uma denúncia, uma ação judicial que reclame algum direito, então a justiça se manifestaria. E isso não está acontecendo hoje no Brasil. O Supremo Tribunal Federal está tomando a iniciativa, principalmente aí através, nos últimos tempos, do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acredito que tu não vai, ninguém vai fazer, nem o Supremo, nem nenhuma outra corte, nenhuma ação que não tenha uma base legal. O que se tem de concreto, de denúncia concreta com relação a Jair Bolsonaro, que não tenha sido trazido até agora a público e principalmente possibilitado a investigação ou até o acionamento judicial, a não ser o fato, qualquer coisa que relacione, que esbarre no foro privilegiado tanto dele quanto dos ministros. Não tem nenhum fato mais concreto. O que a expectativa geral, e aí até pela própria fala do Luiz Inácio Lula da Silva, ainda durante o período eleitoral, é que ele, assumindo a presidência da República, vai mandar uma mensagem ao Congresso, acabando com o sigilo de 100 anos sobre as causas e todos os assuntos que têm a ver com a presidência da República, incluindo assuntos de foro pessoal, de foro íntimo do presidente e da sua família. Se é que existe alguma coisa, aí é que vai aparecer. E aí, realmente, se ele tiver, o Bolsonaro não vai ter mais o cargo, né, a investidura do cargo para protegê-lo, ele poderá, assim, ser processado, como aconteceu com o Lula. Claro. Né? Se tiver alguma coisa, ele pode, sim, dizem, né, o pessoal mais que transita ali por perto do Palácio do Comércio, que tem muita coisa suja para vir, né, e que a população brasileira, inclusive, vai se surpreender mais do que pode ter se surpreendido com o Petrolão, claro, o Mensalão ou outros grandes escândalos nacionais. Yo soy sumamente respetuoso de los sistemas judiciales de cualquier país. Y suelo decir justamente que una cosa son los trascendidos de prensa y muchas veces hasta el fanatismo o las simpatías o antipatías que uno pueda llegar a tener en lo más íntimo, pero que dejemos actuar a la justicia, que nosotros no tenemos acceso a expedientes, como suelo decir siempre, ni el periodismo, ni mucho menos los populares tenemos acceso a lo íntimo de los expedientes. Entonces, si no confiamos en la justicia, no hay más a que aferrarse, no podemos creer en nada. Acredito que seja como o processo de eleições, processo democrático. O que temos que fazer é saber aceitar os senões, quando não acontece aquilo que queremos. E com relação à justiça, eu sempre tenho uma máxima nossa de fronteiriço que eu uso sempre.
Echa la lei, echa la trampa. E que sempre é mais de uma biblioteca, não? Então, a gente tem que confiar e tem que saber aceitar quando, por exemplo, nessa questão do presidente Lula, presidente eleito, o Lula foi condenado em 3 instâncias e tal. Bom, mas não tinha prova, e isso é uma questão, como eu digo, se fizeram é porque tinha alguma brecha na lei que permitiu que o presidente diga, o juiz, desculpa, não, mas eu tenho convicção de que ele claro. Então não preciso prova, a minha convicção me basta. São algumas coisas, e isso foi usado contra o Lula. E aí, nesse mesmo processo, lá no final, acharam uma brecha que diz, não, ele não poderia ser julgado neste fórum, e sim teria que ter sido neste. Como não foi naquele, e foi nesse, tem que anular todo. Lo que hubo fue una anulación de procesos y no porque una... se aceitou que o Lula fosse condenado com base em convicções. Então, echa la ley, echa la trampa. Edis, una vez más, muchísimas gracias por tu participación. Es la segunda vez que venís acá, interesantísimos los análisis que hacemos, porque uno puede seguirlo, pero el hecho de estar más atento a la política de nuestro país hace con que a veces se pierdan algunas cosas que lo aclaraste de muy buena maneira hoje. Muchísimas gracias. E torcer aí que agora o novo comando, né, no Brasil consiga restabelecer principalmente as nossas relações até diplomáticas. Né? Sim, já tivemos aí a primeira visita que o Lula recebeu do presidente da Argentina, depois já recebeu do Mujica, não sei se después... Bueno, realmente el respaldo internacional que está teniendo, hoy estaba mirando, bueno, fueron del presidente de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, el canciller de China, o sea, todos están dando su respaldo, no solo saludando, sino ya dando su respaldo a un futuro gobierno de Lula. Ojalá que todo corra de la mejor manera posible. Una vez más, muchas gracias. Población. Ciertamente. Amigos, vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a venir con una sesión de Zoom que ya está grabada, no vamos a mentirle. Grabamos en el Corral de la Tarde de hoy una entrevista vía Zoom con el economista Hugo Bay, quien es representante del Instituto Cuesta Duarte, que es el Instituto de Investigación del PIT-CNT, y ex integrante de la comisión de expertos, pongo comisión de expertos entre comillas, que elaboró los primeros documentos en los cuales se basó el Poder Ejecutivo para proponer la mal llamada reforma de la seguridad social, porque no pasa de ser una reforma del sistema de pasividades. Eso viene enseguida después de la pausa, no se vayan. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tia. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. App Postos Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana.
Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. En la entrada misma de la ciudad, en la principal entrada de Barrio Vicio, está Semáforo Automóviles. Contamos con unidades nuevas y usadas para todas las preferencias: compras, venta, permuta y alquiler de vehículos. Venga y consulte sin compromiso. Ciertamente acordaremos un negocio a su medida. Lo esperamos en Guido Machado Brum, esquina Ernesto Pesosa. Semáforo Automóviles. Su próximo automóvil o camioneta ya lo espera aquí. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. Bien, la pasada semana la Intersocial, que componen entre otras instituciones la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la reconocida FUGBAM, y el PIT-CNT, se expresaron públicamente en contra de la propuesta de reforma del sistema de pasividades que impulsa el gobierno y parte de la denominada Comisión de Expertos en Seguridad Social. Estamos ahora en contacto vía Zoom con uno de los integrantes de esa comisión, el economista Hugo Bay, que representa al Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT en aquel ámbito. Buenas noches, Bay, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto para mí estar conversando con ustedes. Bay, ha sido muy cuestionado justamente la probidad de algunos de los integrantes de esta comisión de expertos. Incluso en algunos medios se ha dudado justamente de qué tan expertos pueden llegar a ser. Además de su presidenta, Rodolfo Saldain,
y tú en representación del PIT-CNT, ¿quiénes más le integran y a quiénes representan? Bueno, en realidad esa comisión de expertos ya culminó su trabajo, ¿verdad? Esa comisión de expertos Correcto. estuvo trabajando entre noviembre del año 2020 y noviembre, justamente, principios de noviembre del año pasado. Allí se elaboró un diagnóstico y unas recomendaciones que, si bien se aprobaron por mayoría, contaron con el voto negativo tanto en mi caso como representante del PIT-CNT, como el representante de la ONAJPU, ¿verdad? De la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, y de los 3 delegados que allí asistieron por el Frente Amplio. En ese caso hubo 5 votos contrarios a esos documentos y luego hubo 10 votos que acompañaron el proyecto, de los cuales había 9 en representación, digamos, bueno, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, y el 10º voto también fue el de la delegada por el sector empleador. Bueno, allí había diversos técnicos. A mí la palabra experto no me gusta mucho porque, bueno, este es un tema muy amplio, muy complejo, y donde en general todos los que allí participábamos podíamos tener conocimiento de algunas áreas, un poco más, de otras un poco menos, pero bueno, tratando de aportar insumos a la discusión. El tema más allá del conocimiento que cada uno de quienes participamos de aquel ámbito podamos tener, creo que lo importante a transmitir es que la discusión sobre la reforma de la seguridad social no debe ser nunca un tema de expertos, debe ser un tema de toda la sociedad, ¿verdad? Es Exacto. decir, es una discusión esencialmente política donde se define, bueno, no solo qué tipo de protección social precisa el país a presente y a mediano y largo plazo, sino de qué manera entendemos que hay que financiar esa matriz de protección social. Y eso involucra obviamente discusiones que son políticas, que tienen que ver con, bueno, cuestiones éticas, visiones sobre lo que es la igualdad, sobre lo que es la distribución. Y bueno, allí lo que nosotros percibimos justamente fueron diferencias en torno a eso, que fueron lo que llevaron en mi caso por lo menos, a rechazar en aquel momento el diagnóstico y las recomendaciones. Después, cuando ese trabajo terminó, allí el gobierno, en soledad, digamos, elaboró durante 8 meses un anteproyecto de ley que se presentó hace unos 2 meses a la ciudadanía y que durante esos 2 meses se negoció con los partidos que integran la coalición de gobierno una serie de acuerdos para, bueno, de alguna forma terminar en este proyecto de ley que ahora sí está ingresando en el Parlamento, y donde nosotros decimos nunca tuvimos la oportunidad de tener un espacio de diálogo social de carácter político para, bueno, plantear nuestras diferencias y buscar la forma de encontrar algunos consensos en torno a este tema, ¿no? Claro, o sea, como ex integrante de esa hoy extinta comisión de expertos, ni tú, ni el representante de ONAJPU, ninguno de esos 5 que estuvieron en contra de esos 2 documentos que elaboraron, tuvieron la oportunidad o fueron convocados como para expresarse ante el Parlamento. ¿Es así? No, por supuesto, claro. Aquel fue un ámbito estrictamente técnico. Allí discutimos. Naturalmente, nuestras posiciones no tuvieron mayor eco en la visión que tenía legítimamente, digamos, la mayoría de integrantes que formaban parte del gobierno. Y bueno, y hoy por hoy ese proyecto naturalmente no refleja nuestra visión Claro. sobre la reforma de la seguridad social que verdaderamente precisa el país, ¿verdad? Claro. Bay, este proyecto que viene siendo debatido ya desde hace un buen tiempo, que salió a través, tuvo punto, digamos, de partida en esos 2 documentos elaborados por la Comisión de Expertos y que hoy en el Poder Ejecutivo fundamentalmente ha sido discutido, da la sensación de que, al igual que la transformación educativa, solo admite ciertas opiniones en contrario por parte o aportes por parte de integrantes de la coalición de gobierno. ¿Eso es meramente una percepción mía o eso efectivamente lo compartís tú también? No, yo lo comparto, diría que lo comparto porque claramente creo que el gobierno tiene su visión de lo que hay que hacer en materia de seguridad social,
y en general no ha sido receptivo a los planteos que por lo menos hemos realizado desde el movimiento sindical. Nosotros cuando se inicia este proceso allá en el año 2020, planteamos la necesidad de dar una discusión sobre el sistema jubilatorio, ¿verdad? Pero enmarcar esa discusión en una visión más integral de la seguridad social que abarcara otras dimensiones. Por ejemplo, el tema de la primera infancia, el sistema de cuidados, el tema de las personas con discapacidad, en fin, una serie de áreas en las que el país claramente precisa una mayor inversión social. Ese planteo no fue recogido, se dijo que la discusión iba a ser estrictamente sobre el sistema jubilatorio, por lo tanto ya no estamos hablando de una reforma de la seguridad social, estamos hablando de una reforma jubilatoria. Y además, esa discusión se dijo que se iba a centrar en la sostenibilidad económico-financiera del sistema, que efectivamente tiene algunos desafíos vinculados al envejecimiento poblacional, en fin, un fenómeno que creo que todos palpamos, ¿verdad? Y que con el paso de las décadas se va a ir profundizando. Pero en esa discusión sobre la sostenibilidad económico-financiera que tenemos que reconstruir, ¿verdad? Para atender ese fenómeno de envejecimiento poblacional, tampoco se permitió discutir el tema de los ingresos, es decir, las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Toda esa discusión quedó de lado, quedó de alguna manera vedada, ¿verdad? Es decir, más allá de propuestas, nosotros teníamos propuestas sobre, bueno, ajustar, por ejemplo, discutir las exoneraciones de aporte patronal, que hoy representan aproximadamente unos 230 millones de dólares, tema que no se discutió en la comisión. O por lo menos no se plantearon propuestas concretas de algunos sectores que pudieran, en fin, revertir esas exoneraciones. El tema del aporte patronal rural, que como sabemos tiene un régimen muy beneficioso que aporta aproximadamente la cuarta parte que el resto de la industria y comercio, digamos. El tema de, bueno, de que hay un desequilibrio grande entre lo que es el aporte del capital y el aporte del trabajo dentro de la matriz de financiamiento, ¿verdad? Es decir, claramente el sistema recae fundamentalmente sobre el aporte de los trabajadores y esto es bastante diferente, digamos, de lo que uno mira a nivel internacional, ¿verdad? En los países más desarrollados, donde en general los aportes patronales suelen ser bastante mayores y los aportes personales más moderados a los que tenemos aquí en Uruguay. Por otro lado, nosotros también proponíamos el tema de, bueno, que en la caja militar existía un régimen con unos privilegios muy importantes y así como en su momento dentro de caja bancaria o caja notarial se habían incorporado impuestos a las más altas jubilaciones, nos parecía que en el caso de la caja militar esa era una medida que también vinculada al financiamiento del sistema era necesaria, ¿verdad? O sea, la construcción de ese nuevo pacto social requería de un mayor aporte de aquellos militares que no de todos, sino de aquellos que se habían retirado con jubilaciones más altas en condiciones realmente muy, muy, muy diferentes de las que se jubila cualquier trabajador o trabajadora en nuestro país, ¿verdad? Producto de leyes que son realmente críticas desde el punto de vista previsional, que no tienen precedentes en cuanto a las condiciones. Con Ariel Ferrari hace algunas semanas y fue muy enfático comentando con números en mano precisamente lo que significaba precisamente el aporte del Estado para financiar la caja militar, vamos a decirle caja militar, por más que a algunos no les gusten y que le utilicen el término técnico, pero que de hecho todo el mundo lo conoce de esa manera, y lo que significa las erogaciones que debe enfrentar el Banco de Previsión Social para pagar infinidad de veces mayor cantidad de pasividades que la caja militar, ¿no? Exactamente, cuando uno mira el déficit per cápita, digamos, o por beneficiario, ahí lo que se observa es que en el caso de la caja militar es de aproximadamente 9 o 10 veces más grande del déficit que existe en el BPS, ¿no? Realmente son diferencias enormes. Si uno mira, por ejemplo, las edades de retiro, que hoy se discute tanto dentro de la reforma del régimen general, bueno, en el año 2019, en promedio en el BPS, la gente se retiraba a los 62, 63 años. En el caso de la caja militar, ese parámetro estaba en 47 años. O sea, los militares se iban en promedio a los 47 años. Ni que hablar lo que son las tasas de reemplazo, es decir, con cuánto se van respecto de lo que venían ganando como activos, ¿verdad? Eso en el BPS está en el orden de la mitad, más o menos un 50%. La gente cuando se jubila, bueno, queda con un ingreso que es un poquitito mayor a la mitad de lo que venía ganando en actividad. En la caja militar esa situación es bien diferente. En promedio la gente se va con un 136%. Es decir, que gana un 36% más de lo que venía ganando
como activo, ¿verdad? Y en algunos casos eso llega al 200%, por lo tanto, porque esto estaba hablando de un promedio, pero como en todo promedio, hay números mayores y menores. En el caso de la caja militar, hay algún personal que se va con hasta el doble, ¿verdad?, de lo que venía ganando. Entonces, es una realidad que hoy tiene nuestro sistema jubilatorio. Nosotros lo que decimos es que allí hay privilegios, hay situaciones completamente desiguales, que son la de la mayoría de trabajadoras y trabajadores, y tenemos que, bueno, discutir una reforma que incorpore esas dimensiones, esas realidades que existen, y bueno, y en parte eso se corregía desde nuestro punto de vista con un impuesto a esas altas jubilaciones militares, que como decía, ya existen en otros subsistemas, ¿verdad?, que han tenido que incorporar medidas de ese tipo para resolver su situación, y que sin embargo no hemos visto planteado en absoluto dentro de lo que es la propuesta de la reforma de la seguridad social que ahora está está por empezar a discutir el Parlamento, ¿verdad? No se ha abordado, por lo menos dentro de la comisión de expertos cuando funcionó, o tenés conocimiento que en las actuales negociaciones o tratamiento que se les ha dado en el Poder Ejecutivo sobre las erogaciones monstruosas que debe hacer frente el Banco de Previsión Social cuando, por ejemplo, las AFAPs, que son las grandes beneficiadas de este sistema mixto que tenemos, prácticamente no, directamente no tienen ninguna obligación, no corren riesgo, no tienen obligaciones y son los que se quedan con la mayor parte de la torta? Y bueno, justamente fue otro de los planteos que nosotros hicimos muy fuertemente en la comisión de expertos, la necesidad de que, por ejemplo, es decir, claramente allí tenemos dos sistemas que son bien diferentes, ¿no? Las AFAP lo único que se encargan es de administrar los ahorros, tienen garantizado el cobro de la comisión, es decir, con independencia de la rentabilidad que después obtienen o no obtienen en función de, bueno, de los mercados financieros internacionales. Lo cierto es que el cobro de la comisión sobre el aporte de los trabajadores queda garantizado y bueno, y tienen un ámbito de trabajo mucho más, de alguna manera, acotado, ¿verdad? Donde nosotros hemos denunciado que esas comisiones han sido altísimas, ¿verdad? Con un lucro totalmente desmedido que ha ido en detrimento del ahorro de los trabajadores. Y por otro lado, tenemos al Banco de Previsión Social, que naturalmente no solo se encarga del pago de jubilaciones y pensiones, sino que además, obviamente, abarca una serie de componentes muy importantes de lo que es la seguridad social, como, bueno, el seguro de desempleo, el seguro bueno, maternidad, paternidad, enfermedad, en fin, una serie muy importante de erogaciones, como decías tú, que van mucho más allá del sistema de jubilaciones y pensiones. Y lo que nosotros reclamábamos de manera muy enfática en la comisión y que tampoco tuvimos eco, es la posibilidad de que el BPS empiece a cobrar por ese trabajo que ha hecho históricamente para la SAFAP, que es recaudar el dinero del aporte de los trabajadores. Es decir, cuando una empresa, por ejemplo, bueno, hay toda una gestión al momento de recaudar esas cotizaciones, pero además incluso cuando una empresa no hace los aportes que corresponde, el BPS tiene que salir a perseguirlo. Todo eso tiene un costo muy importante bueno, de gestión y de administración, que naturalmente el BPS lo financia con sus recursos, pero que en el caso de la SAFAP no participa de ese costo. El BPS simplemente le transfiere todos los meses el dinero de esa recaudación por lo que corresponde a la SAFAP, y nosotros creemos que allí hay un costo oculto que debería ser en parte compartido por los dos sistemas que se complementan, y que hoy por hoy la legislación se lo carga íntegramente al BPS. Pero bueno, lamentablemente creo que hubiera sido una mejora en términos de la transparencia, ¿no? De que cada sistema, en cierta forma, asuma sus costos o su cuota parte, ¿verdad? Y sin embargo, no hemos tenido tampoco receptividad para esa propuesta. Por eso también acá se habla mucho de que no han habido propuestas por parte del PIT-CNT en particular en torno a la reforma, y yo creo que han habido muchas propuestas. Otra cosa es que no han sido tomadas en cuenta, ¿verdad? Y esto, como tú decís, creo que hay una visión muy sesgada de para dónde tiene que ir el cambio de la seguridad social. No ha habido ninguna voluntad de articular, bueno, acuerdos, de negociar propuestas, de flexibilizar posiciones, y eso ha originado que, bueno, que hoy haya un proyecto de ley que cuente con el rechazo, por lo menos, bien firme de lo que es el movimiento sindical, ¿no?
Claro. Bay, el doctor Rodolfo Saldain, presidente de aquella comisión de expertos, y hoy parecería ser vocero del propio Poder Ejecutivo, porque en todos los medios está, todos los días, defendiendo Bueno, esta reforma, mal llamada reforma de la seguridad social, porque como quedó muy claro, se trata meramente de una reforma del sistema de pasividades. Es el padre de la reforma del año 95 que comenzará a ser aplicado ya por el año 96. Es el padre también de este invento que se denominan las AFAPs. Hoy, pasados ya varios años, vuelve el mismo Saldain a expresar idénticos conceptos, repitiendo que esta reforma es imperiosa para poder garantizar la sustentabilidad y la sanidad de la seguridad social. Eh, pero no se habla en ningún momento de tocar mínimamente parte, aunque sea, de las fantásticas ganancias que perciben las AFAPs. ¿No se ha logrado de ninguna manera poder incidir en ese aspecto? bueno, no, a ver, como tú decís, Saldain es una persona bueno, que conoce bien el sistema actual porque justamente fue uno de los creadores de la ley 16.713, ¿verdad? Que crea el sistema mixto. Y aseguró que Este, sería y- sustentable por muchas décadas. exactamente. Bueno, hoy, en cierta forma, está liderando, como tú decías, este proceso. Y yo creo que hemos logrado algo importante y es, de alguna manera, concientizar sobre lo que ha representado el sistema de privatización que ha habido en los últimos años y sus altas ganancias, ¿verdad? No nos olvidemos que en el año 2017, cuando se estaba discutiendo la ley de los cincuentones y toda aquella primer generación de trabajadores y trabajadoras perjudicadas por el sistema mixto, en fin, bueno, allí se incorpora un tope a las comisiones que podían cobrar las AFAP, ¿verdad? Es decir, básicamente los gobiernos anteriores habían intentado por diversos mecanismos, intentar, bueno, contener esas comisiones tan altas, ese lucro, no se habían logrado mayores efectos, ¿verdad? Incluso República AFAP tenía una comisión mucho más baja que las AFAP de capitales privados, pero como básicamente la gente desconocía cómo funcionaba el sistema y eso en general, eso no tenía mayor impacto y mucha gente seguía siendo rehén de comisiones elevadísimas. Allí se pone un tope que yo creo que fue un gran avance para el sistema, ¿verdad? Repito, en el año 2017. Y quizá la victoria que podemos haber tenido es que hoy no está previsto dentro de la reforma eliminar ese tope. Hay una reforma del tope, pero en términos generales, por lo menos los estudios que hemos hecho nosotros, no dan indicios de que puedan incrementarse las comisiones a mediano y largo plazo, ¿verdad? Que es una de las preocupaciones centrales. Aún así, tenemos comisiones que todavía siguen siendo muy altas, ¿verdad? Nosotros, como lo hemos planteado, consideramos que ese pilar de ahorro tiene que estar administrado profesionalmente por el Estado y hacerse sin lucro, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, obviamente no hemos tenido eco tampoco en nuestra propuesta de una reforma estructural del pilar privatizado que nació allá a mediados de los años 90, y que naturalmente hoy tiene comisiones mucho menores de las que tenía. Llegó, hoy más o menos las AFAP están ganando, de acuerdo a nuestras estimaciones, la tercera parte de lo que ganaban hace unos 5 años. La tercera parte, ¿verdad? Es decir, realmente es una reducción importante, ¿verdad? Pero yo comparto lo que decías tú, es insuficiente, es decir, todavía tenemos un sistema privatizado que, que con un régimen jubilatorio que enfrenta desafíos desde el punto de vista económico-financiero, que son reales, bueno, desde nuestro punto de vista no se justifica que sigan existiendo empresas privadas lucrando con un derecho humano como es la seguridad social y apostamos a una estatización de ese pilar, ¿verdad? Donde creo yo que la experiencia de República FAB, por supuesto, transformada en una empresa de otras características, dejando de ser una FAB, pero creo que allí hay un conocimiento acumulado por parte del Estado. Digo, no nos olvidemos que República FAB, los dueños de República FAB, digamos, son bancos públicos, ¿verdad? El Banco República
el BPS y el Banco de Seguro del Estado. Bueno, aprovechar ese conocimiento acumulado a lo largo de estos 26 años como para que el Estado definitivamente asuma un rol protagónico en la gestión de esos fondos en beneficio pura y exclusivamente de los trabajadores y no del capital financiero, ¿verdad? Claro. Bay, tú recordás, sin necesidad de apelar a documentación, ¿cuánto es el promedio de aporte de pasividades o de jubilaciones que hace el BPS y cuánto es el mismo promedio de las AFAP? Porque tengo entendido que es muy menor el aporte que hace las AFAP en una pasividad, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy el BPS paga aproximadamente no tengo el número exacto, pero el promedio de la jubilación en el BPS está en el orden de los 29.000, 30.000 pesos, ¿verdad? Exacto. Y dentro de lo que es la FAP, estamos hablando de un promedio de renta vitalicia, que es lo que cobra la gente. En ese caso ya no es la FAP la que lo paga, sino que directamente es el Banco de Seguro del Estado. Allí también hay un problema enorme de lo que es el régimen de ahorro individual, Sí, porque bueno, el que ha sistema trasladado su público déficit. se retiró. Los bancos Por públicos se supuesto. retiraron. Exactamente, quedó el Banco de Seguro allí con una situación muy, muy delicada desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Por así decirlo, los privados solo se mantienen en lo que es la parte de acumulación de ahorros, pero después se retiraron cuando llega el momento de pagar la jubilación, y allí nuevamente quedó el Estado, ¿verdad? Igual que como estaba la situación antes de los años 90, donde teníamos también estatizado todo el pago de las jubilaciones. Bueno, acá lo tenemos, pero con la intervención de los privados. Pero decía que ese promedio de jubilación que pagan las AFAP está en alrededor de los 8.000 pesos, ¿verdad? O sea, de 30.000 que paga el BPS, tenemos una renta vitalicia promedio que paga el régimen de ahorro individual de unos 8.000 pesos. Guarismo bien diferente y sobre todo, a veces la comparación, bueno, responden a lógicas distintas, en fin, se aporta distinto a cada subsistema, pero creo que lo que es importante mencionar acá son las promesas que se hicieron en los años 90, ¿no? En los años 90 se nos decía que, bueno, que ahora cobrando la jubilación de la SAFAP, ahora sí que la gente iba a poder vivir sobrada, ¿verdad? Bueno, había un reclame, ¿verdad? Un aviso en la televisión que pasaba alguna de las AFAP, donde aparecían dos viejitos mirando el planeta Tierra desde la Luna, porque ya habían hecho tantos viajes por la Tierra que se habían aburrido y que las altas ganancias, las muy altas jubilaciones que iban a recibir por el régimen mixto les iba a se recibían en aquel momento y claramente las expectativas, bueno, se vieron de alguna forma frustradas, y hoy vemos que el sistema paga 8.000 pesos de promedio, ¿no? Sí, y además si tenemos en cuenta también una práctica muy deshonesta en la que se ha incurrido y desde hace décadas que se incurre en la misma sin que nadie del sistema político le haya hincado el diente, y es de engañar a personas que perciben sueldos relativamente bajos, o muy bajos si se quiere, de 30 y pocos mil pesos, docentes incluso, a los que se les obliga a afiliarse a una FAP, omitiendo decir que no tienen esa obligación, porque la ley así lo establece, que para poder tener esa obligación se debe estar percibiendo una remuneración de por encima de los 75 mil pesos. Pero como decía, hasta el momento nadie, ni gobiernos anteriores ni actuales, le han querido hincar el diente a este tema. Sin duda, creo que ese ha sido un mecanismo muy malo de los implementados en la ley de los años 90, esta opción voluntaria de aportar a la SAFAP que ha traído tanta confusión entre los trabajadores. Por supuesto que al día de hoy, aquellas personas que ganan menos de 71.700 y algo de pesos no están obligadas a aportar a la SAFAP. Esa afiliación es de carácter voluntario. Y allí hay efectivamente dentro de lo que es la legislación una bonificación para aquellos que hacen uso de la opción. Por supuesto que si fuera por lo que paga la FAP, a nadie le resultaría conveniente y esto realmente sería un aspecto crítico, ¿verdad? Encontrarse con gente que hubiera quedado, digamos, encerrada en esa opción y sin poder deshacerla.
Lo cierto es que tenemos una bonificación dentro del régimen de reparto que en cierta forma complementa la jubilación por Que es un solidaridad nuevo saqueo a las intergeneracional. arcas del Estado. Exactamente, es decir, esa afiliación voluntaria que se hace a las AFAP queda de alguna manera respaldada por un complemento que se le paga a la gente por la jubilación de BPS. Entonces, realmente resulta en un régimen bastante perverso en ese sentido y que, y que creo que claramente requiere una reforma. Naturalmente, no es la reforma que se está planteando hoy, ¿verdad? Hoy lo que vamos a tener es justamente la eliminación de esa opción voluntaria, pero para que la afiliación sea con carácter obligatorio, es decir, todas aquellas personas, con independencia de lo que ganen, van a quedar obligadas a aportar a una FAP, este, y bueno, ya ni siquiera va a estar esa opción voluntaria que, como decía, en general tenía ese mecanismo perverso de la bonificación del artículo 28. Vale decir entonces que es la propuesta de ustedes del Instituto Cuesta Duarte, ¿te estás refiriendo? Esta ¿La propuesta propuesta en qué sentido? esto que No, estaban no, mencionando, esta sí, propuesta que yo, estaban mencionando. la propuesta nuestra en relación al pilar de ahorro, al pilar de ahorro individual, es que nosotros somos defensores de que el régimen mantenga un pilar de ahorro, ¿verdad? Creo que eso es un elemento que el sistema debe mantener, pero básicamente eliminar lo que es la privatización dentro del régimen. Es decir, eliminar las AFAP, que no exista lucro y que esos ahorros que es necesario rentabilizar, bueno, que lo haga el Estado de manera profesional. Para eso, repito, creo que la experiencia de República FAP, reconvirtiéndose en algo distinto, dejando de ser una FAP y reconvirtiéndose en una especie de, bueno, de entidad, digamos, gestora de los ahorros con carácter plenamente estatal, pueda, bueno, de alguna forma lograr que toda la rentabilidad que se consiga efectivamente vaya al destino que tiene que ir y que es a mejorar las jubilaciones futuras de los actuales trabajadores y trabajadoras. Esa es nuestra propuesta en cuanto a reforma estructural del pilar AFAP, que, como digo, obviamente no formó parte bueno, del esquema de reforma que tenía en su cabeza el gobierno, ¿verdad? Cuando inició todo este proceso. Claro. Eh, la intersocial que tú, por ser parte de un órgano del PIT-CNT, componés, ¿se siente huérfano de respaldo político en este tema de la reforma? Del sistema político me refiero. ¿Y por qué pregunto esto? Porque en realidad no se vislumbra por parte del sistema político, y cuando hablo del sistema político me refiero a todos los partidos, a todos, una oposición férrea a esto. Ha habido tibios intentos, algunos devaneos por ahí de algún partido, de algunos sectores, pero en realidad no se ve una oposición clara a esta propuesta de reforma. No, yo creo que en general vamos a entendernos. Creo que el proyecto, estábamos en etapas de construcción del proyecto, es decir, y yo creo que en general lo que hubo fue, bueno, hasta hace 2 meses y pico no había nada, es decir, lo único que había era un trabajo técnico de una comisión. Aparece que donde uno ya iba viendo las cartas, ¿no? Claramente, pero no había un proyecto, vamos a decir, organizado bajo el cual hacer un análisis integral, ¿verdad? Bueno, ahí aparece el anteproyecto de ley y ahí por un lado la coalición de gobierno se pone a negociar y por otro lado creo que la oposición opta por esperar a ver qué determina esa negociación, ¿verdad? Porque podía haber ido para cualquier lado. Ahora sí, ahora creo que tenemos un proyecto arriba de la mesa que ya no es del presidente de la República, es de toda la coalición de gobierno, y creo que es el momento de que cada actor, nosotros desde el PIT-CNT y por supuesto con toda la intersocial, haremos nuestro análisis, ya lo tenemos hecho, la semana que viene vamos a estar presentando 2 tipos de documentos para justamente evidenciar algunos problemas que va a generar esta reforma y sobre todo también poner el énfasis no solo en los aspectos negativos de esta reforma, sino también en todas aquellas cosas que no tiene. Y bueno, y supongo que el Frente Amplio, hoy mismo, por lo que vi desde su mesa política, emitía una conclusión bastante clara de rechazo hacia el proyecto en términos generales,
y veremos cómo se termina parando cada uno, ¿no? Es decir, creo que, en fin, se ha venido hablando mucho de este tema, pero lo cierto es que un proyecto de ley de la coalición de gobierno, bueno, hace 10 días que lo tenemos y creo que tendremos que, justamente, creo que el trabajo ahora es informar y concientizar a la mayor cantidad de población posible y a los legisladores, por supuesto, que son los que tienen el voto en este caso, sobre los aspectos más negativos del proyecto y, repito, sobre toda una cantidad de cosas que el proyecto de ley no tiene, es decir, qué cosas le faltan para realmente conformar una verdadera reforma de la seguridad social que nos permita, bueno, avanzar hacia un estado de desarrollo mayor, ¿verdad? Y no al achicamiento del estado de bienestar, entendido como lastre, ¿verdad? Que no permite que el maya oro prospere, en fin. Hay una visión ideológica bien diferente de un lado y del otro, y donde nosotros tenemos que apostar a construir esa reforma que vaya en beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Gustavo González, el principal dirigente de la FUCBAM, el otro día, al terminar su alocución, decía que esta reforma no pasará. Habida cuenta de que, como tú bien decías, este proyecto ya no es más del presidente, no es más de la comisión de expertos, sino que es de la coalición gobernante. ¿Sos optimista? ¿Crees que realmente se puede impedir que prospere? Bueno, es la pregunta del millón. Yo creo que hoy el esfuerzo tiene que estar centrado en, de alguna manera, frenarlo, no bajo la consigna de no a esta reforma, no a la reforma, digamos, sino a esta reforma, pero no a Claro, la reforma. una reforma es necesaria, no esta. Exactamente, yo creo que hay que poner el énfasis en que una reforma es necesaria y hay que hacerlo. Es decir, el envejecimiento poblacional no es un invento, es una realidad que tensiona financieramente nuestros sistemas de protección social y tenemos que abordarla. Ahora, pensar en una reforma de esas características sin discutir el financiamiento parece algo absolutamente descabellado, ¿no? Es decir, así como tenemos que discutir el gasto, las prestaciones, tenemos que discutir cómo se financia, cuán justo es el sistema, si efectivamente no hay sectores que tengan mayor capacidad contributiva, que hoy no estén aportando lo suficiente. Entonces, creo que tenemos que salir a como dé lugar para, bueno, dar la pelea, plantear que otra reforma es posible y tratar de convencer, ¿verdad? Esta es una etapa, creo, de convencer. Todavía estamos jugando el partido, por así decirlo. Claro. Otra cosa es si eventualmente el proyecto se termina aprobando, creo que falta mucho, sería bastante alocado pensar que esto se pueda discutir en 2 o 3 meses en el Parlamento, una ley de reforma de las jubilaciones que tiene más de 300 artículos, en fin, donde va a haber que oír a una cantidad enorme de organizaciones sociales, acá se tocan todos los sistemas, ¿verdad? Bueno, me parece que va a llevar su tiempo de discusión parlamentaria y nosotros seguimos reclamando lo del principio, lo mismo que le reclamábamos al gobierno, bueno, ahí durante la pandemia, cuando recién asumía, que es la necesidad de un diálogo social. Nosotros hemos tenido comisión de expertos, que para nosotros no es diálogo social, y después lo que ha habido es negociaciones dentro de la coalición de gobierno. Nosotros queremos un ámbito de carácter político, más allá del acompañamiento técnico, ¿verdad? Pero de carácter político para negociar junto con el gobierno, con los actores de la coalición de gobierno, con la oposición, el Frente Amplio, el proyecto de reforma de la seguridad social que el país precisa. Esperamos plantear eso en el Parlamento y que el Parlamento nos dé esa oportunidad de que también poder participar, pero si no la tenemos, lo haremos por fuera vamos a decir, de los canales institucionales, pero tratando justamente con las herramientas que tiene el movimiento sindical, de lo que es informar a la población, de lo que es movilizarnos, reclamando lo que entendemos más justo, ¿no? Pero bueno, estamos a tiro de frenarlo, creo que estamos con posibilidades. Ojalá se dé. Te quiero comprometer ya para que cuando tengan pronto estos documentos que mencionabas, nos lo arrimes como para que podamos darle la debida difusión y desmenuzarlo con nuestra teleaudiencia. Quiero agradecerte estos minutos que hemos compartido. Era necesario hacerlo. Hemos hablado con
Ariel Ferrari, con el director del BPS y con la gente del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y nos estaba faltando precisamente la voz de un profesional en economía como este caso. Así que agradecido por tu participación y a las órdenes. Bueno, el agradecido soy yo y bueno, por supuesto, a la orden y estamos en contacto en cualquier momento. Dale, muchas gracias. Que pase bien. Chao, que pasen muy bien, hasta luego. Bien, amigos, compartíamos de esta manera, permítame bajar el volumen del monitor, televisión en vivo. Decía que estamos llegando al final de una nueva entrega de Edición Ilimitada, cuando son las 23:02. Creemos que ha sido un programa bastante entretenido y de sumo interés para quienes lo han acompañado. Antes de despedirme, quisiera hacer un breve comentario sobre algo que leí esta mañana en Twitter y que me llenó de asombro. No debiera a esta altura llamarme la atención porque estoy acostumbrado a leer los comentarios del presidente del SECAM, del Servicio de Comunicación Audiovisual de la Nación, el periodista Gerardo Sotelo. Pero creo que hoy realmente se le fue la moto, como se dice vulgarmente. Publicaba esta mañana Sotelo: y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra lección en esta sufrida América. Mamita, decía, remataba el periodista Gerardo Sotelo. Realmente cuando lo leí me causó profunda indignación saber que un jerarca en representación del gobierno emita estos conceptos en su cuenta de red social, a sabiendas de lo que esto puede provocar y a sabiendas perfectamente de lo que quiso decir. Felizmente ha tenido su repercusión en el gobierno. Hemos podido saber, y se ha divulgado a través de los portales de noticias, que hay un profundo malestar tanto en el presidente de la República como en todo el gobierno con este tipo de publicaciones por parte de Sotelo. El líder del Partido Independiente, partido al que responde Gerardo Sotelo, se mostró profundamente molesto por estas declaraciones. Y el periodista no tuvo mejor opción que disculparse diciendo que utilizó en esta publicación los calificativos que habían utilizado tanto Lula como Bolsonaro para atacarse en los debates. Vaya, ironía no. Este tipo de ironía, si Sotelo quisiera realmente basarse en lo que uno y otro dijeron, lo hubiera subtitulado, o mejor dicho, lo hubiera entrecomillado, cosa que no hizo. Un hombre que está muy acostumbrado a los medios y que maneja muy bien el lenguaje, lo sabe a la perfección. Escribió lo que quiso decir. Así que no creo que vaya a tener consecuencias esto, más allá de la molestia y del tirón de orejas. Pero lo cierto es que los medios informativos de nuestro país titulan ahora que amarilla con pecas para Sotelo por su tuit sobre las elecciones en Brasil. Y está muy bien que así suceda. Amigos, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes, diciéndoles como de costumbre que si se perdieron alguno de los contenidos del programa, todo el programa queda colgado en la página de Facebook del Canal 8 y mañana a primera hora de la mañana ya estará también disponible en la página de YouTube de Edición Ilimitada. Como si fuera poco, el próximo sábado en horas de la tarde, 17:30, Canal 8 vuelve a emitir este mismo programa. Hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana.